Como es costumbre en los diálogos al café, abro con esto el micrófono para una primera ronda de comentarios, intervenciones de parte del público. Por favor, Gonzalo, adelante, empecemos con lo tuyo. Gracias. A ver, yo quiero añadir algunas cosas. El constitucionalismo abusivo del que habla yo se parece también mucho a la ley de la selva, ¿no? Entonces, eh, creo que podemos llamarlo constitucionalismo abusivo o podemos llamarlo simplemente un estado en el que tiene la fuerza la aplica bajo formas aparentemente constitucionales. O sea, hay un constitucionalismo aparente. Pero para eludir la cháchara constitucional, yo quisiera moverme en dos planos, las instituciones reales y las instituciones formales. Creo que tenemos una tendencia probablemente originada en la audiencia de Charcas de hablar de la institucionalidad formal como si fuera realmente existente. Y quiero darles un ejemplo de lo que a mí me parece que es parte del saber olvidado. O sea, nos dedicamos a discutir la institucionalidad formal y a la real no le tiramos pelota. En 1878, José María Santibáñez clasificó los regímenes en Bolivia de una forma imperecedera, o sea, sigue siendo así. Los regímenes, según Santibáñez, en Bolivia se clasificaban como la presidencia por asalto, Melgarejo. Después de la presidencia por asalto estaba el plebiscito callejero. Si ustedes recuerdan octubre de 2003 o noviembre de 2019, se van a dar cuenta a qué se refería José María Santibáñez. La presidencia provisoria, Rodríguez Belcé, y la constitucional por voto libre. O sea, el sistema constitucional que describe Santibáñez es el que rige realmente a Bolivia, independientemente de lo que construyamos en la institucionalidad formal. Ahora alguien me dirá, y con razón, claro, pero no puedes meter eso en una constitución, digamos, el gobierno por asalto, ¿no? O el referéndum callejero, pero sí esto nos invitaría a asociar mejor, cuando toque, nuestros procesos políticos con las soluciones constitucionales. No en vano, mucha gente acá, creo que Roberto el primero, defienden, por ejemplo, un régimen parlamentario porque al modo italiano sería más fácil desorganizar los gobiernos que pierden apoyo en la vía parlamentaria que hacer un referéndum callejero o sacar taxes a la plaza, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cosa. Siguiendo con esta línea del institucionalismo, de la institución formal y real, yo creo que también con el advenimiento de ciertas técnicas políticas y estadísticas, nuestra democracia se parece más a una democracia plebiscitaria tipo Luis Bonaparte que a una democracia constitucional. Porque yo creo que, ¿qué está detrás, por ejemplo, de la disputa sobre las elecciones judiciales? Yo creo que muchos actores, y seguramente el gobierno, hacen encuestas y ven si eso realmente, si esa discusión le es relevante a la gente o no. Y si no es una discusión central o que la gente resienta mucho, probablemente la discusión sobre los tribunales es más un asunto del círculo rojo, o sea, de los periodistas, políticos y gente ocupada de la política, que del grueso de la gente. Entonces, como en una buena democracia plebiscitaria, puedo desprenderme de la institución formal para garantizar solo aquello que realmente preocupa al electorado. Y también es muy consonante incluso con el modo en el que se ha manejado la economía, por ejemplo, en estos 20 años. La nacionalización era una medida muy popular, pues la adoptamos. O sea, electoralmente funciona. Que después tiene problemas de largo plazo que no son problemas constitucionales, son problemas de viabilidad, qué pasa con las inversiones, eso ya no importa, porque en el fondo del régimen está la democracia plebiscitaria. Y creo que también sería muy fácil endosarle esta responsabilidad solo a los políticos. Tenemos una tendencia de cultura política de entregarnos a la democracia plebiscitaria. Yo creo que la democracia es un asunto, desde los neotomistas, es un asunto idiosincrático.
esto de que no haya un tirano o un rey supremo en los casos extremos, está muy metido en nuestra conciencia. Me hace recuerdo a un principio que leí que tenían los polacos, que no por nada son un pueblo católico de origen católico como el nuestro, que decía, nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Y aquí realmente, por ejemplo, yo creo que en el fondo la democracia representativa no funciona tan bien porque hay una dualidad, o sea, las leyes no son leyes solo porque las consagre el legislativo, necesitan una legitimidad corporativa, por ejemplo, cómo negociamos las leyes con los distintos sectores en el proceso informal para llegar recién al proceso formal en el legislativo, porque ese proceso no basta. Entonces, aterrizando un poco en la circunstancia, yo veo que el gobierno de Arce está ante el dilema de Siles Suazo o de Mesa. Es un gobierno minoritario en el legislativo y es un gobierno que no podría sostenerse o tendría las dificultades de esos dos presidentes y por lo tanto encuentra el remedio en la justificación constitucional y en una alianza con la corporación judicial. O sea, creo que es un escape político ante la inexistencia de la mayoría. Entonces, si vemos bien, nos movemos entre dos dilemas. Si tenemos un gobierno minoritario y un legislativo potente, probablemente la estabilidad gubernamental está en riesgo. Y si tenemos un gobierno dominante, hegemónico en el legislativo, realmente la separación de poderes es un saludo a la bandera, ¿no? Entonces, no funciona el diseño institucional, pero tampoco encaja con la cultura política. Ahí va, eso es. Gracias, Gonzalo. Eh, eh, Tengo anotado que un abogado hace esta distinción entre institucionalidad formal e institucionalidad real. Me parece que dice bastante del estado de las cosas. Gracias por la provocación. Hay alguien que está identificado como IDEI. Por favor, si puede abrir su micrófono, video, decir su nombre y hacer su intervención. Eh, sí, buenas noches. Mi nombre es Pedro Borda y estoy en una reunión del Instituto de Estudios Internacionales. Nos estamos viendo en conjunto. Bueno, yo quiero hacer algunas consideraciones bastante cortas. Primero, cuando hablamos del movimiento del socialismo, estamos hablando de un partido que ha tenido la hegemonía durante 14 años. Y si recuperamos el concepto gramsciano de hegemonía, es la capacidad de generar consensos, ¿no? Yo entiendo, y es una lectura mía, que el MAS es víctima de su propia constitución. Al ser un grupo de grupos corporativos de poder, y esta siempre ha sido mi crítica, ¿dónde termina el movimiento social? ¿Dónde empieza el grupo corporativo de poder? El mismo hecho de ser un partido hegemónico en un estado tan pequeño, tan débil como el nuestro, lo hace demasiado grande para ese estado. Y entonces la misma competencia que existe dentro de estos grupos corporativos de poder va a llevar a que este estado no pueda sustentar los diferentes intereses que mueven este grupo corporativo de poder. Por ejemplo, cuando en la CAS hablan sobre la ciudadanía, el último libro que tú estabas presentando aquí en la biblioteca del Simón y Patiño, hablan sobre los cinco sindicatos que conforman el plurinacionalismo del MAS. Habría que hacer una distinción entre los mellizos, aquellos que todavía creen en la propiedad comunal del territorio, y los trillizos que ven un sentido más económico, más privado del territorio. Bueno, a lo que voy es que no creo que esto sea un simple momento anómico. No creo que sea, como decía el señor Aruquipa, un Estado débil con una sociedad muy fuerte. El problema de verdad es que cuando empezamos a superponer intereses, se pierde la capacidad de consenso. Entonces, el movimiento al socialismo no va a poder sostener la hegemonía que se basa en la capacidad de generar consensos a partir de un discurso principalmente neoindigenista, ¿no?
Y culmino con la pregunta que hacían ese día, no recuerdo qué expositor, ¿cómo es posible que un país de 68% de gente urbana, de población urbana, sea dominado por una coalición de sindicatos que representan al 32% de la población? Muchas gracias. Gracias a ti, estimado Pedro. Roberto, adelante, por favor. Gracias. Sumamente interesantes las exposiciones, creo que aportan mucho a la reflexión que nos hemos propuesto hacer en el grupo Marcos Escudero y sobre todo al desafío que significa el seguir manteniendo una constitución política del Estado que, si bien tiene el apoyo plebiscitario que ha mencionado Gonzalo Mendieta, tiene también un origen bastante espurio, ¿no? Porque fue realizada totalmente al margen de la propia ley de la Asamblea Constituyente y en circunstancias que le quitaban legitimidad. Pero fuera de eso, lo que yo quisiera es resaltar aquí lo siguiente: ninguno de los que nos ha presentado el debate ha destacado la incapacidad del gobierno y del MAS para establecer alianzas y acuerdos. Es decir, es como si todo dependiera de la normativa externa y no de la práctica política, aunque sí ha mencionado ese tema Gonzalo, o sea, la idea de que qué es lo que se pone en práctica. Yo les quiero recordar acá que después de Siles Suazo, que no, cayó justamente porque no fue capaz de armar una alianza con la oposición, quizás porque su coalición era muy amplia, el país eligió como presidente al segundo en las elecciones, que fue Paz Tesoro, y logró controlar una situación de crisis de extrema gravedad. Después se eligió como presidente al tercero en las elecciones, que fue Jaime Pazamora, y controló relativamente bien y con normalidad el proceso de reactivación económica y de estabilización, etc. Después salió Sánchez de Lozada, que tenía un tercio del electorado y tenía minoría en la Cámara de Diputados, y armó coalición con la propia ADN y con el MBL, que parecía en ese momento sectores absolutamente irreconciliables como para trabajar. Es decir, lograron hacer acuerdos, lograron hacer pactos. Me parece que ese tema habría que rescatarlo. Yo sé que al MAS le da un poco de asco hablar de los pactos y hablar de la democracia pactada, pero la democracia y la política son esencialmente pacto, pues, y hay que recordarles que eso es lo que tienen que hacer. Si tienen minoría, no se les acaba el mundo. Ahí está, tienen una fuerza importantísima en el Parlamento, tienen que pactar, pues tienen que dialogar, tienen que conectarse con el resto de la gente. Puede ser que la Constitución sea mala, no lo niego, realmente es muy mala, pero creo que es más malo el no saber comportarse en política de acuerdo a las circunstancias que uno tiene. En las circunstancias del gobierno es que es minoría y que tiene que pactar, ¿no? Pues si no se muestra con la extrema debilidad que se ha mostrado en estos días y con la absoluta falta de autoridad que ha demostrado, incluso frente a ese simulacro de golpe, ¿no? Daba vergüenza ver ahí ese diálogo entre el presidente y el cabecilla de la zonada, que era interrumpido hasta por las secretarias, ¿no? Que gritaban consignas mientras el presidente hablaba. O sea, uno dice, ¿qué clase de autoridad tiene este caballero y qué clase de autoridad tenía este general para comportarse de esta manera? Entonces, yo creo que sí estamos en crisis, posiblemente sea una crisis híbrida como la que ha planteado Marcelo entre crisis de partidos, crisis de gobierno y crisis de régimen. Tiene elementos de las tres, pero estamos yendo claramente a una crisis de Estado y el país ya percibe la enorme debilidad o la pequeñísima fortaleza que tiene el gobierno para resolver los problemas. Hoy ha salido una encuesta, muestra que casi el 60% de la gente califica al gobierno como débil o muy débil y sabe que no va a resolver sus problemas. Y sus problemas están creciendo a medida que crece el precio del dólar y a medida que aumenta, que falta los carburantes de producción nacional. O sea que lo que hemos visto es todavía muy pequeño a lo que se viene, y creo que para eso el gobierno debería prepararse, y la Asamblea también, para recuperar esa cultura del pacto que lamentablemente la perdimos en el entusiasmo populista del caudillo que tenía recursos para distribuir por la bonanza petrolera, ¿no? Gracias.
Gracias, Roberto. Ahí yo me voy a permitir comentar que no es solamente una cultura del pacto y del acuerdo lo que falta, sino que los pactos tienen sentido cuando los políticos están obligados, no tienen alternativa para a pactar, para encontrar una salida. Y eso depende de que las reglas sean claras y que sean efectivas, que se cumplan, que su no cumplimiento tenga consecuencias. Y eso es exactamente lo que no sucede en el país. Y el ejemplo más claro es la elección de autoridades judiciales, donde todo estaba dado para que se dé un acuerdo dentro de la Asamblea Legislativa que permita seleccionar a los postulantes y llevar a cabo una asamblea para que se cumpla con la Constitución, pero se ha encontrado una manera de evitar el pacto violentando la Constitución, utilizando algún mecanismo, si no completamente anticonstitucional, al menos con una constitucionalidad y una legitimidad altamente cuestionable. Entonces, a lo que voy es que no se trata solamente de cultura del pacto, de acostumbrarnos a lograr acuerdos, a transar, como se hacía en el marco de la democracia pactada, sino a reforzar las condiciones institucionales que posibilitan el pacto. El pacto al final es un resultado de un proceso institucional claro y efectivo. Devuelvo la palabra a nuestros participantes. Jorge, por favor, adelante. Sí, bueno, yo quiero tal vez aclarar e incidir en un par de cosas que se han dicho que giran en torno a esto del acuerdo o al pacto. Y para ello me voy a referir a algo que había mencionado como una novedad con relación a los distintos gobiernos del MAS que tenían más de 2/3 en la Asamblea Legislativa y que son los acuerdos de los 19 puntos que permitieron primero la reelección de Andrónico Rodríguez como presidente de la Cámara de Senadores y que intentaban llegar a un acuerdo sobre la necesidad de realizar las elecciones judiciales, preservarlas, culminarlas, pero además mandar a su casa a los autoprorrogados, ¿no? Acá no, la palabra pacto puede ser un tanto insidiosa. Y creo que Marcelo no me escuchó bien o yo no me he explicado muy bien, porque en ningún momento hablé de pactos estratégicos entre la oposición, ¿no? Con este nuevo elemento del levismo en el campo opositor. No se trata de eso. Un pacto no involucra o un acuerdo de consensos mínimos, de sentido común no significan convergencias ideológicas, compartir visiones del país o del Estado, y mucho menos acciones estratégicas, digamos, hipotéticamente el recorte del mandato del presidente Arce o algún disparate de ese tipo. No, son acuerdos mínimos de consenso que se han realizado al interior de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, ¿no? Entre fuerzas que son antípodas, ¿no? Entonces, eso es la democracia, pues, ¿no? Eso tiene que ver con la democracia, hacer acuerdos mínimos para viabilizar las acciones de la Asamblea Legislativa. Convergencias básicas que no significan transacciones ideológicas, ¿no? Entonces ese acuerdo ha permitido desbloquear de alguna manera la acción de la Cámara de Senadores, organizar la sesión del 6 de junio 2024, que resuelve justamente aprobar la ley 075. Entonces, tú decías algo interesante, Daniel, y es que la búsqueda de consensos no depende solamente de una cultura política democrática o de una cierta inclinación al diálogo, de una buena voluntad. No es así. Los acuerdos se realizan porque no hay otra, hay que hacerlas, ¿no es cierto? Es la única manera de poder salvar situaciones catastróficas como la que se nos viene, ¿no?
Yo creo que si es que estos acuerdos no se logran ahora, acuerdos entre partidos políticos, entre el gobierno y el bloque opositor en la Asamblea Legislativa, la crisis institucional se va a profundizar, ¿no? Se va a volver crítica. O díganme ustedes cómo vamos a salir de esta situación. ¿Ustedes creen que la Asamblea Legislativa tiene a su disposición la fuerza pública para promulgar su ley y hacer que los bolivianos y los poderes la cumplan? No es así. Y viceversa, eso decía yo en mi exposición, el gobierno que sí tiene el monopolio de la fuerza pública, ¿cómo podría desconocer legal y constitucionalmente la sesión del 6 de junio? Entonces hay un momento muy, muy complicado cuya solución no es jurídica, ¿no? Ahí estoy de acuerdo con lo que decía Gonzalo, ¿no? Eh, es una solución de características políticas. Esto es lo que hay que buscar. Y eso involucra necesariamente acuerdos, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Marcelo, por favor. Gracias, Daniel. Empiezo por esto, o más bien me concentro un poco en este tema de los pactos, de los acuerdos, ¿no? En principio no deberíamos estar, digamos, no deberíamos objetar es la posibilidad de que existan ciertos acercamientos para temas que son importantes y programáticos, ¿no? Y luego suscribirlos. El momento en el cual deberíamos empezar a preocuparnos es cuando esos acuerdos no se terminan, no se llegan a cumplir, ¿no? Me voy a referir a uno de los puntos que aludía Comadina en el acuerdo que firmaron en el Senado con los evistas. Se habla de primarias electorales abiertas, ¿no? Para la elección de los binomios. Y si uno se fija hacia atrás, el comportamiento, perdón, y la respuesta de los políticos en relación a este tema, empezando por Evo Morales y terminando en Andrónico Rodríguez en el Senado, hay una definición clara y tácita de no cumplir ese acuerdo, ¿no? De no hacer carne ese punto que tiene que ver con primarias abiertas y simultáneas. Entonces ahí, claro, a uno le llama la atención y luego uno luego puede, creo, discernir más bien a lo que yo mencionaba respecto de la vocación final del pacto en el país y del acuerdo en el país, por ahora por lo menos por ahora, no es resolver y atender los problemas que tenemos, sino más bien es primero oponerse al otro, primero que nada, y segundo, lograr que con esa oposición al otro poder tener cierto rédito político y electoral. Esa es la vocación en realidad del pacto que tenemos en el país. Por lo menos ahora que estamos viviendo, digamos, años turbulentos y años electorales en realidad. Luego a veces tenemos cierta amnesia selectiva, creo, con el tema de los pactos y los acuerdos, porque claro, por un lado estaban los acuerdos y los pactos que eran postelectorales, ¿no es cierto?, en el legislativo, antes del 2009, pero no recordamos tampoco que después del 2009 en adelante, sí han habido pactos y acuerdos, pero esos han sido preelectorales. En Bolivia, en Bolivia, si uno quiere tener cierta gobernabilidad, necesita asentar este tema en dos patas, control y dirección en el legislativo, pero además también control y dirección de la calle. Esas son las dos patas de la gobernabilidad boliviana. Y ahí es donde tienen que cimentarse un poco los acuerdos y los pactos, si uno quiere tener cierta gobernabilidad, ¿no?, en esos dos espacios. Entonces ahí funciona en realidad la política en este país. No es solamente en el legislativo, no solo en el legislativo. Ojalá fuera solo ahí. Entonces no estaríamos en el escenario en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y claro, lo uno un poco con lo que decía Gonzalo hace un momento atrás de eh, lo que se conoce dentro de la ciencia política como las instituciones formales versus las informales, ¿no? Lo que no está escrito, pero que también se aplica.
¿Cuánto de eso realmente termina por predominar en el comportamiento político de políticos y de ciudadanos? De ambos. ¿Cómo jalamos y estiramos un poquito la pita en ese sentido? Jalamos y estiramos, para terminar esta idea, en lo que se conoce como una suerte de democracia iliberal, que en resumidas cuentas es lo siguiente. Hablamos del pueblo y de la defensa de la gente, de nuestros representados, el pueblo, llevo escuchando mucho esa palabra, pero cuando sale una norma o tenemos al frente algo que nos dicta el Tribunal Constitucional o el órgano judicial, que no va acorde a nuestros intereses, volvemos otra vez al pueblo y decimos que eso no es legal. Unos y otros lo hacen, unos y otros lo hacen. Ahí nadie se salva, especialmente en el campo político, ¿no? Ese es el escenario complejo, sí, complejo, muy complejo, pero que finalmente lo que está generando en la población, creo, ahora sí viendo hacia el otro lado, lo que está generando en la población es que hoy día la gente está viendo que en la política hay demasiado ruido, y ese ruido los está empezando a volver sordos, porque ese ruido lo que está generando es mucho gris en la economía, mucho gris. Entonces, claro, es un cóctel que yo lo veo altamente explosivo y cuya corresponsabilidad, de alguna forma u otra, la tienen todos los políticos, toda la clase política la tiene hoy día. Y abandonar esas banderas como el tema de lo judicial, o devolverla a la ciudadanía, lo único que va a ocasionar es que esa ciudadanía que hoy día la tiene, hoy día la bandera de la justicia o de lo judicial, la va a pasar a alguien que aparezca doblando la esquina, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Marcelo. Ojo que parecería que nos estás diciendo que al menos algún tipo de autoritarismo es necesario para gobernar Bolivia. Walter Guevara está pidiendo la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Daniel. Voy a partir de que me parece que hay un consenso en todos los presentadores que yo comparto a favor del Estado de Derecho, opuesto, digamos, al Estado de naturaleza, ¿no? Un rechazo simplemente que la justicia es el derecho del más fuerte, un rechazo a esa tesis. Y que las distintas constituciones en sus diferentes modalidades son intentos de establecer, de salir del estado de naturaleza y entrar a un estado de derecho con mayor o menor éxito. Esta línea de pensamiento yo la comparto y creo que ha sido también compartida por la mayoría de los presentadores. Lo que yo quisiera intentar en este momento es delinear tal vez un poco como caricatura una línea totalmente diferente, estratégica, que me parece que de repente corresponde a lo que están haciendo los del socialismo del siglo XXI a nivel hemisferio y también digamos, los estrategas más radicales del MAS, en el siguiente sentido. Lo importante no son los poderes constituidos. Lo importante es la correlación de fuerzas, o sea, cómo está constituida la correlación de fuerzas. Y lo importante no son los pactos, que de una manera o de otra presuponen ceder y conceder. Ganar, pero también ceder y conceder, que es lo civilizado. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero siguiendo o tratando de entender esta otra manera de pensar, los pactos y la constitución formal y las leyes, etcétera, tendrían un carácter meramente instrumental con respecto al intento de establecer una hegemonía basada en la correlación de fuerzas, ¿ya? Que puede tener un aspecto cultural o puede tener el aspecto de las fuerzas mismas, incluyendo en último término, digamos, el monopolio de la fuerza pública. Entonces, los que siguen esta línea respecto a la crisis que hemos visto esta semana, pueden estar pensando que la solución va a ser
un endurecimiento del gobierno, que ahora tiene perfectamente el pretexto de que hay golpe de Estado en marcha y de repente un momento dado empiezan por caerle a Evo Morales y descubrir que él había sido uno de los conspiradores. Y después al jefe de los transportistas o a cualquiera que se oponga resulta que es un golpista. Y de esa manera ir utilizando mecanismos legales de una manera de ese constitucionalismo abusivo o del lawfare, pero realmente con la idea de que lo que importa es quién tiene la sartén por el mango. Es decir, quién maneja, si ustedes quieren, el estado de naturaleza, ¿no? Quién tiene la fuerza bruta a su favor. Y desde ese punto de vista, el manejo de la institucionalidad de la democracia representativa viene a ser totalmente instrumental. Se trata de aprovecharlo cuando se puede hacerlo y hacer cosas en nombre de la democracia que en realidad son absolutamente abusivas de la democracia y destructivas de la democracia. Si estamos ante estrategas que tienen esa línea de pensamiento, yo quisiera hacerles la pregunta, si aceptan esa hipótesis, ¿cómo se puede combatir una cosa tan efectiva y tan peligrosa como esa? Eso es una pregunta. Gracias, Walter. Gonzalo Mendieta, si quieres tomar la pregunta e ir cerrando, por favor. Con gusto, Daniel. A ver, creo que una cosa importante es la concepción que de la política tienen los políticos. Se ha repetido mucho acá que la política es acuerdo, es consenso, pero yo quisiera recordar un viejo texto de Bobbio, ni con Marx ni contra Marx, en el que Bobbio critica el concepto de lucha de clases porque dice, el marxismo hizo un énfasis tal en los aspectos confrontacionales de la lucha social y política que se olvidó de los aspectos cooperativos, que casi quedan nublados. Y a mí me parece que en esa tradición, la neoizquierda trae algo de lo que ha hablado Marcelo al mencionar la democracia iliberal, que es la disociación, para ponerlo en términos de Walter, entre Rousseau y Locke. O sea, democracia sí como hecho mayoritario, pero no liberal. Yo creo que si estudiamos y repasamos, por ejemplo, a algunos de los teóricos del neoperonismo, como Laclau o Chantal Mouffe, que son autores de cabecera de personajes como García Linera y otros de ese corte, contrario a esta cultura de acuerdos que ellos reputan más bien liberal, se trata de construir un pueblo contra los que no son pueblo y de constituir mayorías a partir de las cuales gobernar con un discurso antiélite y con un discurso de nosotros contra ellos, que resulta muy efectivo a la hora de construir mayorías electorales, ¿no? Entonces, yo sinceramente no creo que solo sea un asunto de oportunismo, que es en parte como lo está pintando Walter. Creo que también es un asunto de concepción de la política, o sea, con qué ideas vengo a plasmar mi práctica política, y también una discusión sobre la efectividad de los métodos. Creo que el sueño de gobernar para todos, en algunos ya es solamente una utopía, o sea, es un canto de sirenas. En realidad se gobierna para el propio pueblo y se intenta, a veces ese pueblo está compuesto por los empresarios, pero a veces los empresarios son enemigos del pueblo, dependiendo del momento. Y creo que si entendemos la historia del nacionalismo revolucionario bajo esos cánones, podemos ver una tradición bastante larga en el país, e incluso si nos metiéramos en el siglo XIX, en el belcismo y en esos, por oposición a las líneas constitucionalistas, porque recordemos que en Bolivia el constitucionalismo es primero un sueño conservador en el siglo XIX. O sea, el partido constitucional es el partido conservador.
Entonces, creo que también estamos hablando de cómo ensamblar tradiciones políticas distintas. Y hay un ingrediente que creo que se nos olvida, que es que en el origen de nuestro sindicalismo hay anarquismo, ¿no? Y está George Sorel y la violencia sindical revolucionaria. O sea, cuando uno ve los métodos sindicales, realmente dice, bueno, pero esto lo ensamblamos con la democracia representativa y no tiene lugar. Y con una tradición corporativa como la nuestra, a la que nunca le hemos podido encontrar un lugar institucional, se enreda más el cuadro. Entonces yo eh, creo que claro, la reflexión sobre la institucionalidad real, como siempre, me persuade mucho, me mueve mucho como un punto de partida. Gracias, Gonzalo. Em, José María Paz, por favor, para ir Te cerrando. agradezco muchísimo, Daniel, y un saludo a todos. Quería ah, hacer una pequeña intervención nada más, porque estaba pensando en cosas que estaba revisando recientemente. Claro, estamos en este momento analizando mucho esta legislatura y esta crisis institucional, producto de la decisión del MAS, que son dos facciones, en dos facciones profundamente autoritarias, ¿no? Pero se ha hablado mucho aquí de esto del constitucionalismo abusivo y se ha hecho la mención al tema de los dos tercios. Y yo quería decir que esto de los dos tercios no es una cosa menor, ¿no? Cuando los dos tercios pertenecen a una sola fuerza política y esta tiene tendencias autoritarias, los utiliza para socavar la democracia nomás. Es decir, y eso hay un constitucionalista que se llama Mark Tushnet que lo ha definido muy bien, lo llama tácticas constitucionales duras. ¿No? Está descrito en el libro, en el último libro de Levitsky y de Ziblatt, ¿no? Son tácticas que se usan para que las cosas aparenten ser legales, que las cosas se hacen según la ley, pero al mismo tiempo minan su espíritu, ¿no? Y se usa la Constitución y la legislación como arma para fracturar y erosionar la democracia de modos que son técnicamente legales. Y esas tácticas se vienen utilizando por la mayoría de los gobiernos autoritarios del siglo XXI, no solamente en Bolivia. Sin importar si son de izquierda o de derecha, se puede ver el caso de Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo, y cómo ha instrumentalizado la justicia a partir de los dos tercios. Y esto ha ocurrido, yo quiero retroceder aquí rápidamente a la Constitución de 2009 y a la primera elección judicial, o a las dos elecciones judiciales que hemos tenido, 2011 y 2017, ¿no? Cuando esos dos tercios han elegido prácticamente a pura gente afín a un solo partido político, ¿no? Cualquier constitucionalista, o perdón, cualquier teórico político del siglo XVIII, XIX, probablemente hubiera dicho que Bolivia vivía una tiranía. No nos dábamos cuenta, o nos dábamos cuenta, pero como la economía iba bien y el país más o menos marchaba, qué sé yo, todos protestábamos, pero teníamos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que prácticamente eran lo mismo, ¿no? Solo que dos poderes sean uno ya se define como una tiranía, ¿no? Pero teníamos tres poderes que eran uno, ¿no? Y ahora, como claro, como el poder legislativo ha caído en esta división, bueno, se ha hecho este contubernio con el poder judicial, ¿no? Entre el ejecutivo y el judicial, que están poniendo todas estas trabas y haciendo todo lo que hacen, todas las cosas que están haciendo, ¿no? Pero creo que no hay que perder de vista eso. Así hemos vivido por más de 10 años, probablemente, ¿no? Y a Marcelo, que en su primera intervención creo que preguntó si había alguna evidencia o alguna muestra en los primeros 2 años del gobierno de Arce si había habido instrumentalización de la justicia. Creo que esa pregunta habría que trasladársela a la señora Áñez y al señor Camacho, ¿no? Para ver si realmente esto es así o no, ¿no? En esos 2 primeros años. Em, Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, José María. Marcelo, por alusión, si quieres cerrar tu participación. No, muchas gracias. La verdad, yo creo que ha sido un tiempo, perdón, súper interesante. Entraría a hablar lo de Camacho y Áñez, pero creo que es expulsar algo que probablemente nos va a llevar otra vez a la discusión si fue golpe o fue fraude. Instrumentalización de la justicia para el tema Camacho y Áñez, yo sinceramente no creo que haya habido. Y hablaba además, pero con el tema de instrumentalizar la justicia,
en términos de lo que hoy día estamos hablando, que es gobernabilidad. No estaba hablando en ese otro término, pero creo que es otra discusión en todo caso, ¿no? Gracias, Marcelo. Estimado Yoyo. Bueno, yo no tengo nada que agregar. Eh, Creo que la discusión es interesante y los felicito por la organización de esta conversa, que me resulta muy grata compartir con ustedes algunas inquietudes. Y bueno, tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias. Gracias a ti por tu participación, por tus ideas, por la disposición al diálogo. Lo mismo a Gonzalo Mendieta y a Marcelo Arequipa y a todos los asistentes y participantes a esta nueva sesión de Diálogos al Café a nombre del grupo Marcos Escudero. De nuevo, gracias Gonzalo, Jorge, Marcelo y hasta el próximo viernes.